Bueno, perfecto. O sea que por lo menos el inicio ha sido bueno. Sí, por suerte sí. Está interesante. Sí, 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 por eso. Nosotros esta semana y la próxima semana vamos a ir a pasos lentos para, justamente, para entrar en calor, ¿sí? Pero desde ya marcando el rumbo. Tenemos que hacer una hoja de ruta y ir este, marcando el camino que queremos seguir. Eso es lo interesante. Bien, estamos casi la mayoría. Nos faltarían 2 alumnos de los inscritos y ya estaríamos todos. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, tengo una duda en particular Sí, señor, dile. con respecto al material. Yo ayer estaba por comprarlo y Sí. ahí abajo aclara que es por 24 meses y después dice que tiene una renovación automática. Está escrito por ahí. Comuníquense con ellos, porque yo Ah, bien, bien. no me pude comunicar. Comuníquense con ellos para ver cómo es la... Está bien, está bien, está bien. No, yo porque no quería que quede una suscripción y dentro de 2 años me cobre otra vez por eso. No, no, yo me encargo de No, no, mandarle un no, mail. no, no. Como que le vayan Sí, a sí, cobrar porque dice que el son libro por después. 24 meses y aclara ahí abajo que tiene una renovación automática. Entonces no quería que me quede una suscripción. No, pero ahora les mando un mail y seguramente me van a No, contestar. no, no. Debe ser que estiman que en 24 meses tienen que aprobar la materia, no sé. No, no, pero no Ah, es que le van a cobrar de nuevo, no, 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 no. Los están bueno, gracias, apurando profe. lo están apurando para que estudien y aprueben la materia lo antes posible. Entonces. No, no, pero no, no creo, esa cláusula no tendría que ser, no tendría que ser, o por lo menos no así. Lo tenemos Luis Zabaleta, lo tenemos presente, pues así lo había visto. Luis, Luis, ¿me escucha? Sí. Luis, Luis, Luis Zabaleta, ¿cómo le va? Luis, bueno, ayer Luis me había pedido, está conectado, pero se ve que se ha ido a otro lado. Eso no se debe hacer. Pero me había pedido de que lo incluyera en el aula virtual, le quería avisar que ya estaba incluido. Profe, Sí, profe, dice que lo escucha Zabaleta, pero que no le anda el micro. Ahí estás intentando solucionar lo del micro. Yo lo conozco y le estoy hablando. bueno, perfecto. Bueno, ya está incluido en el aula virtual, ya puede ingresar al aula virtual, avísele. Si es que está Sí, escuchando. por lo que me dijo él, ya está solucionado eso. Perfecto, esta mañana lo incluimos también en el aula virtual. Excelente. Disculpe, profe, sí, no mandaba el micro. Ya se solucionó la de la V, gracias. No, no, si lo solucionamos nosotros, no es que se le solucione solo, Ah, porque bueno, por eso. Gracias, no entonces. se puede incluir a ningún alumno que no sea del curso. O sea, lo incluimos así en forma excepcional. Usted nos Ah, dijo mira, de que estaba tramitando la inscripción. claro, claro. Entonces, hasta que no está anotado, lo tenemos que anotar en forma manual. Así que avísenos en el tiempo que está, si no, dentro de un mes se caería ese permiso. Si no lo habilitan en autogestión, no podría seguir cursando, porque no sería un alumno regular.
Bien, vamos a compartir entonces. Ahí se alcanza a ver. Clase número 2, Sí, sí. 16 de marzo 2021. ¿Sí? Entonces, nosotros ayer tuvimos la primera clase. Habíamos dicho de que teníamos que tomar hoja y papel para ir anotando todos los conceptos que se van dando. Entonces, ayer habíamos empezado con definiendo medios de enlace. ¿Se alcanza a ver la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Medios de enlace, nosotros dijimos que era el medio que estaba entre un transmisor y un receptor. Y esos medios podían ser 4. El espacio libre, línea de transmisión, el cual el ejemplo más práctico es el cable coaxial, la fibra óptica, y la guía de onda. Esos son los 4 medios que nosotros vamos a estudiar. Como vamos a trabajar en frecuencia, nosotros ya comenzamos con la unidad número 1, el espectro electromagnético, en donde también ya definimos que al tener 2 escalas, una en frecuencia y otra en longitud de onda, la longitud de onda la calculamos con la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Como la velocidad de la luz C es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, si nosotros teníamos la frecuencia de 3 por 10 a la 8, dijimos que, si nosotros nos acordamos de acá, teníamos las 3 escalas que nos marcaban el comportamiento de la onda. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. ¿De dónde sale la velocidad de la luz? ¿Cómo la calculamos? Es constante la velocidad de la luz. A ver, se calculó con un experimento experimentalmente, pero no entiendo si no. En todo tiene que haber una explicación lógica y calculable. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, ya para también dejar definido, o sea, esto lo tenemos que saber de ahora en más. La longitud y velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces vamos a definir los espacios, el espacio libre. ¿Cómo lo vamos a definir? El espacio libre va a ser un medio en donde nosotros vamos a definir el mu, el epsilon y el sigma. Y esto también, o sea, estos son datos que ya los tenemos que ir almacenando, primero escribirlo y después irlo almacenando en nuestra memoria. Mu, permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. Epsilon, constante dieléctrica o permitividad.
y sigma, conductividad. Entonces nosotros vamos a ver que cuando digamos una onda se propaga por un medio de tales características, vamos a tener que dar la permeabilidad, la permitividad y la conductividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. En el vacío, tenemos que mu es igual a mu sub 0, el épsilon es épsilon 0 y la conductividad es igual a 0. Donde mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Épsilon 0 es 1 sobre 36pi por 10 a la 9 faradios sobre metro. Entonces, con esos datos, si nosotros tenemos el mu sub 0 igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Y épsilon 0 igual a 1 sobre 36pi por 10 a la 9 faradios sobre metro. Esto lo tenemos que tener presente también a lo largo de toda nuestra vida, porque no solamente lo van a utilizar acá, sino que en cualquier materia que vean telecomunicaciones o electrónica, lo van a necesitar a través de los medios. Quizás ustedes recordaron el otro número, épsilon 0. ¿Alguno se acuerda cuánto vale? Si no se acuerdan, mejor. Porque no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar esa fórmula. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos que la velocidad de la luz es igual a 1 sobre raíz cuadrada de mu sub 0 por épsilon 0, nosotros sin calculadora vamos a poder calcular la velocidad de la luz. Donde la velocidad va a ser igual a 1 sobre, dijimos, la raíz cuadrada de 4pi por 10 a la menos 7 por 1 sobre 36pi por 10 a la 9. Entonces, el 4 con el 36 me queda 9. El pi se me va con este pi. El 10 a la menos 7 pasaría 10 a la 7 acá. Entonces nos quedaría que es la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 9 por 10 a la 7. Igual a la raíz de 9 por 10 a la 16. Igual, raíz de 9 es 3, raíz de 10 a la 16, 10 a la 8. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular la velocidad de la luz, la hacemos en base a esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo?
Siempre profe. recordando el mu sub 0, el epsilon 0. Entonces ya aprendimos una fórmula más. La fórmula para calcular la velocidad de la luz es esta que tenemos aquí. Y ya que estamos, los medios van a tener una impedancia. Donde la impedancia se denomina impedancia intrínseca eta. Eta 0. Es como una N con una patita más larga. Eta 0. Ignacio, ¿nos va siguiendo? Yo, profe, sí, estoy Sí. anotando. Bueno, entonces, eta 0 es igual, es la impedancia intrínseca del vacío. Eta 0 lo vamos a calcular como la raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0. Y también, con las ecuaciones que hemos dado, con los valores que hemos dado de mu sub 0 y epsilon 0, no vamos a necesitar prácticamente calculadora. Vamos a tener 4pi por 10 a la menos 7 por el 36pi se nos iría al numerador, 36pi por 10 a la 9. Entonces vamos a tener que esto es igual a raíz de 4 por 36 por pi al cuadrado por 10 a la 9 con 10 a la menos 7 nos queda 10 al cuadrado. Por lo tanto, la impedancia intrínseca del vacío va a ser igual a raíz de 4 es 2. Raíz de 36, 6. Raíz de pi cuadrado, pi. Raíz de 10 al cuadrado es 10. 2 por 6, 12, por 10, 120. 120 por 3, 14, 16, nos da aproximadamente 377 ohm. Entonces ya incluimos otro valor más. La relación entre el campo eléctrico y campo magnético nos va a dar 377 ohm en el vacío. Es decir, que si a nosotros nos dicen una onda electromagnética se propaga por el vacío y el campo eléctrico es igual a 10 volts sobre metros, ¿cuánto vale H? Lo que hacemos es H va a ser igual a E sobre eta igual a 10 volts sobre metros sobre 377 ohm
Volt sobre ohm nos da amperes, y nos va a dar 10 sobre 377 amperes sobre metro. Es decir, que H va a ser igual a 0,0265 amperes sobre metro. ¿Sí? O sea, en el vacío ya podemos nosotros calcular, teniendo el campo eléctrico, podemos calcular el campo magnético. Esa va a ser siempre la relación en el vacío. Después, nosotros vamos a ir viendo cómo poder calcular la impedancia intrínseca para cada medio. Pero por ahora tenemos el vacío. ¿Queda claro? Aquí está, en la parte superior. La relación entre E y H igual a eta 0. Es como decir, tensión sobre corriente, es igual a Z. Es lo mismo que vimos en teoría de los circuitos. El campo eléctrico es proporcional a la tensión, el campo magnético a la corriente. Y la relación entre ellos nos da impedancia. Nada más que acá, la impedancia intrínseca del medio nos va a dar en ohm, y la tensión y el campo eléctrico y el campo magnético en volt sobre metro y amperes sobre metro. ¿Sí? O sea, estos son valores que ya los tenemos que ir tomando porque nos van a ser útiles para todos los ejercicios que vayamos a ver sobre medios. En todos los medios vamos a tener que aplicar nosotros estas ecuaciones. Entonces tenemos que tener presente el mu y el epsilon del vacío. Nosotros podemos definir también el mu relativo de un medio. Supongamos que nosotros decimos, tenemos el medio 1, que va a ser el mu relativo 1, va a ser 1, el epsilon relativo 1 va a ser 3,2, y el sigma, supongamos 0,0122 1 sobre ohm por metro. Entonces, eso nos está diciendo que el mu del material, el mu sub 1, va a ser mu sub R1 por el mu sub 0. Y el epsilon 1 va a ser el epsilon relativo 1 por el epsilon 0. Entonces, como para hacer más fácil las consignas, nosotros muchas veces decimos los valores relativos, definimos el mu sub R, el epsilon R, y lo tenemos que multiplicar por el mu sub 0 y el epsilon 0. Esto también, para saberlo de acá en más. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Alguna duda? Ahí estaríamos introduciéndonos en medios. En este caso, en el vacío, ¿cierto? Pero todos los medios vamos a tener que definir estas tres constantes: el mu, el epsilon y el sigma. Y después, cuando tengamos las ecuaciones, hayamos desarrollado las ecuaciones, vamos a ver que con el mu relativo de la Tierra, con el epsilon relativo de la Tierra y la conductividad de la Tierra,
vamos a poder comprobar lo que dijimos ayer, de que la Tierra se comporta como conductora o tiene propagación superficial para frecuencias menores de HF. ¿Sí? Pero eso dejamos la demostración para cuando tengamos los elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta acá. ¿Alguno que no haya venido ayer que tenga que hacer alguna pregunta? De todas formas, después chequeamos, cruzamos las asistencias y sabemos quién está y quién no está. ¿Alguna pregunta? Bien. En el aula virtual ya están las direcciones, los teléfonos, todo eso que habían pedido ayer. También está anotada la dirección de Universitas para que puedan adquirir el libro. Y hemos incluido los archivos para el diseño de la carpeta de la guía de actividades. ¿Cómo vamos a diseñar la carpeta de la guía de actividades? Primero, acá pueden bajar la carátula, pueden bajar el seguimiento de los trabajos prácticos, van a dejar una hoja en blanco para observaciones de los docentes y consultas de ustedes, ya vamos a explicar. Y después proceden a escribir el enunciado del problema en forma breve, o sea, no hace falta escribir toda la guía, o sea, todo el problema, pero sí la consigna fundamental y los datos. Ya vamos a dar un ejemplo. Y resolvemos el problema. En cada hoja tenemos que tener el membrete con el nombre del alumno y el año de cursado. ¿Sí? Ustedes pueden bajar esos archivos. Entonces, si me permiten, ingeniero Contreras, vamos a hacer un trabajo en vivo. Sí. Bien. Gracias. ¿Ahí se me ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vale. Sí, profe. Ahí está viendo, esa es la posición para evaluaciones que ha fijado la universidad, donde se tiene que ver la cara del alumno y toda la superficie en donde pueda mover las manos. Entonces, yo lo que hice fue bajar de la página, bajar la carátula, entonces ponemos el nombre y el curso al que pertenece. Acá en vivo le vamos a hacer las perforaciones para después encarpetarlo. Excelente, ya tengo la carátula. También bajé la hoja de seguimientos, donde están los 122 problemas, con la identificación a qué unidad pertenece cada problema. Y en la parte inferior nos dice, si tenemos, ahí, dice, marque con un círculo el número de problemas a consultar, marque con una X el problema realizado. Es decir, que en cada verificación que nosotros hagamos de la carpeta, ustedes tienen que marcar el problema que van realizando y lo van marcando con una cruz. Si tienen algún inconveniente, le hacen un círculo, antes de realizarlo, por supuesto. O sea, si tienen algún inconveniente, hacen un círculo y
vamos a dejar una hoja en blanco en donde vamos a poner ahí observaciones y consultas. Observaciones del docente o consultas de ustedes. ¿Se alcanza a ver ahí? Entonces tendríamos la carátula, la guía de seguimientos de todos los trabajos prácticos y la hoja de observaciones por si yo tengo alguna duda. Entonces marco con un círculo el problema que tengo que consultar y en la hoja aclaro qué tipo de consulta voy a hacer. Entonces nos va a quedar acá el número de problemas que nosotros le vamos a consultar al docente. Para no decir, ay, profe, no me acuerdo porque nos ha pasado. Decía, ay, profe, le tenía que hacer una duda, tengo duda del problema pero no me acuerdo de qué. ¿Cierto? Entonces, nos surge una duda, marcamos el círculo en el problema que tenemos que consultar y acá anotamos qué le voy a preguntar al docente. ¿Queda claro? Acá tenemos la carpeta preparada para empezar a hacer los trabajos prácticos. La guía de actividades, en donde nos dice qué competencias tenemos que lograr nosotros en cada una de los temas. Es decir, cuando nosotros hablamos de competencias, estamos diciendo, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué me tiene que dejar este tema? Tendría que haber dejado de compartir, pero bien. Para que lo vieran bien, ahí dejé de compartir para que lo vean. ¿Sí? O sea, vemos la carpeta con su carátula, todos los problemas que tenemos que hacer, y la hoja para anotar la consulta o las observaciones que nosotros hagamos cuando corregimos la carpeta. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Usted no estuvo ayer. ¿Qué dijimos? ¿Y qué más? El objetivo de la carpeta es que ustedes practiquen y se den cuenta si aprendieron o no aprendieron. Entonces, antes de cada evaluación, vamos a hacer un guisado de carpeta. Y lo hacemos de esta manera, o sea, así como estábamos, o sea, así, yo le muestro la carpeta, y vamos viendo ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, así. ¿Sí? Profe, ¿se pueden hacer en hojas cuadriculadas o tienen que ser blancas y así? Mientras sea hoja A4, ningún tipo de problema. Perfecto. Mejor si usan la hoja cuadriculada, porque en el caso de, o sea, yo acá, ya bajé el espectro, está en la hoja el espectro, en el área virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el espectro? Ya empezamos con el ejercicio número 1. Antes vamos a mostrar acá, a ver, o después aclarar. Cada número de ejercicio tiene 3 pares de números. Anótenlo a eso, por favor.
Cada ejercicio tiene 3 pares de números. O sea, en el caso del primer problema es 01, 01, 01. Es 01.01.01. Van a ser 3 pares de números. El primer número, el primer par de números, pertenece a la unidad. Es decir, que si yo abro la guía y veo el problema 1309-106, ¿a qué unidad pertenece? 13. Muy bien, muy bien. Si abro el 080358, La 8. a la 8, exactamente. Entonces, yo estudio primero la unidad 8 y con lo que estudié me tiene que alcanzar para solucionar los problemas que empiezan con el 08. ¿Sí? Así está diseñado la guía y el libro de teórico. ¿Queda claro? Entonces, bueno, para empezar con el ejercicio 0101, ponemos problema 01, 01, 01. Esta va a ser la hoja número 1. Acá pongo el nombre. Y el año. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos con el problema 01, nos dice, graficar en escala logarítmica el espectro electromagnético, indicando en él bandas y canales de comunicación, extraer conclusiones y expresar características principales, tales como bandas de radio de AM, FM, banda de radioaficionados, banda de TV, canal de voz humana y espectro visible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos acá en el espectro. ¿Cuántas bandas tiene? ¿Cuántas bandas tiene el espectro que nosotros analizamos? 16. Coincide con la cantidad de unidades, como para acordarme. Con 16 son las unidades también que nosotros tenemos. Entonces, como acá tenemos 36 cuadritos, yo voy a utilizar 32. Hago la escala, pongo graficar como título o consigna de problema, pongo graficar el espectro. ¿Sí? Cada problema tiene que decir la consigna y tener los datos como para saber qué es lo que hacemos. Como para independizarnos después de la guía. Porque si no, yo agarro y veo un problema y digo, ¿qué es lo que me pedía acá? Entonces tenemos que tener en la hoja la consigna clara. Calcular tal cosa a partir de tales datos. No es necesario escribir todo. O sea, podemos llegar a simplificar, por eso dice la consigna en forma simplificada. Entonces, nos dice escala logarítmica. ¿Qué es lo que es escala logarítmica? Cada separación lineal va con una exponencial 10. Hacemos las dos escalas de frecuencia y longitud de onda. Si ustedes no lo tienen a mano, lo esperamos unos segunditos, vayan a buscar una hoja cuadriculada y una regla y lo vamos construyendo juntos.
Así ya queda el ejercicio número hecho para la carpeta. Acá es diciendo y haciendo, o sea, no hay segundo tiempo ni dejarlo para después. Es aprovechar lo que estamos haciendo ahora. Profe, sí o sí, tamaño 4 puede ser oficio. Sí, si utilizó oficio, ya compró las hojas oficio, pero es mucho más portable la A4, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Entonces tenemos las escalas de frecuencia y longitud de onda. Entonces ponemos 3 por 10 a la 1, 3 por 10 a la 2, 3 por 10 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. Acá tenemos 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 9, 3 por 10 a la 10, 3 por 10 a la 11, 3 por 10 a la 12, 13, 14. Y termina en 3 por 10 a la 16. ¿Vale? Ah, me salté acá. La 2. 3 por 10 a la 16. Entonces dijimos 3 por 10 a la 8. Marco 3 por 10 a la 8 porque era lo que a mí me hacía recordar que las 3 bandas anteriores eran las que nos marcaban el comportamiento. Y acá tenemos 1 metro. Abajo. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, las 3 escalas anteriores, las 3 escalas a la izquierda, eran las que teníamos que tener en cuenta para el comportamiento de la onda electromagnética. Tenemos VHF, HF y medias frecuencias. Y acá habíamos destacado de 300 a 3000 Hz la voz humana. Entre la escala 3 por 10 a la 2 y 3 por 10 a la 3. Y después, en 3 por 10 a la 14, tenemos en 4,6 por 10 a la 14 y 7,3 por 10 a la 14 el espectro visible. Para acordarnos, fíjense que los dos suman 10. El 4,6, si sumo 4 y 6 son 10. El 7,3, 7 más 3 es 10. Para acordarnos que en 10 a la 14, entre 4,6 y 7,3, tenemos el espectro visible. Y habíamos dicho, todas las frecuencias superiores a HF se comportan como la vista, todas las frecuencias inferiores
HF se comportan como la voz. Entonces marcamos bien HF. Que después vamos a poder demostrarlo nosotros que en ese punto es el quiebre, pero después cuando tengamos las ecuaciones desarrolladas, vamos a demostrar que la superficie terrestre para acá es propagación superficial y para allá propagación visual. Y en HF tenemos la propagación celeste o espacial. ¿Se entiende la mecánica de construcción del espectro? O sea, como para que lo vayamos elaborando y como siempre nos vamos a referir a la frecuencia de trabajo de la onda, nosotros vamos y nos remitimos al espectro y decimos, ah, estamos en la banda tal. En la banda 9, en la banda 10, en la banda 11, ¿sí? Una cosa que no destacamos ayer, o sea, ¿qué significa cuando nosotros decimos HF? El H es high, Alta frecuencia. High frecuencia. El H es high, alto. Entonces, si decimos HF es alta frecuencia. VHF es very high frequency. El UHF es ultra high frequency. SHF es super high frequency. EHF vendría a ser extremada alta frecuencia. Y ahí se le terminaron los sufijos porque no esperaban encontrar más frecuencias. La mucha alta frecuencia. ¿Cómo? O sí, por ser, si no, o sea, si fuera en Córdoba, la recontra alta frecuencia. Una cosa así. Bien, entonces tenemos, y para abajo tenemos extremada low frequency. Ustedes ya vieron técnicas digitales o pulsos, en donde decimos alto, high, bajo, low. Entonces, cuando estamos en la banda 2, de 30 a 300 Hz, tenemos ELF, sería extremada baja frecuencia. Después tenemos la voz humana, very low frequency, y empezamos con las medias frecuencias, alta, muy alta, ultra alta, super alta, extremadamente alta. Y acá marcamos en medias frecuencias las radios de AM, en muy alta frecuencia las radios de FM y los canales de televisión para arriba y para abajo. Pero por ahora nos centramos en las radios. ¿Para qué?
Porque muchas veces nosotros estamos escuchando en la radio y decimos, no capto bien la señal. Entonces, va a depender de la distancia que tenemos y la posición para escuchar mejor la AM o mejor la FM, según la distancia que tengamos al transmisor y la posición que tengamos. Entonces, el espectro, el ejercicio, digamos, tendríamos marcado acá todo lo que nos están pidiendo, como básicamente para orientarnos en el espectro. ¿Se entiende lo que estamos buscando? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. O sea, no queremos que copien todo el espectro, sino que lo razonemos y que volvamos a mirarlo y lo podamos interpretar. ¿Sí? Así, sencillo, hemos hecho un resumen del espectro, después le iremos incorporando cosas, pero por ahora con eso nos alcanza para poderlo razonar. ¿Estamos? O sea que Eso es lo solo que- hacemos la frecuencia, profe, nomás, ¿no? No la longitud de onda. ¿Cómo? ¿Solo la frecuencia tenemos que graficar? ¿O la longitud de onda también? Bueno, Del espectro. ustedes se van a dar cuenta de que si yo me muevo para la izquierda, si parto de 1 metro, voy a tener 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. O sea, Claro, sería la misma escala, pero... claro, o sea, a partir de 1 metro, yo para allá, para la izquierda, incremento, para la derecha, disminuyo. Entonces va a ser 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. O sea, no necesito ir calculando, porque sé que la frecuencia va aumentando para un lado y va disminuyendo para el otro. Entonces, a partir de 1 metro, digo, si la frecuencia disminuyó, me aumenta la longitud de onda, para que me dé el mismo valor de la velocidad de la luz. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? O sea, ese tipo de razonamiento, gracias por preguntar, porque ese tipo de razonamiento también es que nos va a permitir a nosotros ubicarnos. Si la velocidad de la luz es siempre la misma, si aumento el numerador, me disminuye el denominador. Si disminuyo el numerador, me aumenta el denominador. ¿Sí? Que ese es el objetivo justamente de ir haciendo, construir el espectro en una hoja. No basta, o sea, acá vamos a tener toda la información, pero esta fue construida por nosotros y razonada por nosotros. Entonces, si nos surge alguna duda, la puedo consultar. ¿Está bien? ¿Queda claro cómo es la mecánica? Sí, sí. Vamos al problema número 2. Sería 01, 02, 02. 01, 02, 02. Dice, hacer un esquema de modulación en AM y FM. Hacer un esquema de modulación en AM y FM. Y acá nos dice, e indicar la frecuencia de algunas radiodifusoras de su ciudad, tanto de AM como de FM. O sea, es como para que nosotros tomemos la radio y veamos que las frecuencias que podemos captar van a estar dentro de los valores que hemos puesto de AM y FM, ¿cierto? O sea, no nos podemos salir porque eso es un convenio internacional, porque si no, si nosotros compráramos una radio china, no podríamos escuchar aquí en Argentina AM si no hubiera un acuerdo internacional.
¿Estamos de acuerdo? O sea, todas las radios de AM tienen que estar comprendidas entre 580 y 1600 kHz. Y todas las radios de FM tienen que estar entre 88 y 108. Entonces, acá cortamos un poco esto y voy a la presentación de pantalla. Así va a ser más fácil. Una hojita en blanco. Vamos a construir un esquema. ¿Qué nos están pidiendo? Que hagamos un esquema. ¿Cómo hacemos nosotros? Acá nos está planteando. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer una onda modulada en amplitud? Si fíjense, nosotros tenemos el espectro, frecuencia y longitud de onda. Dijimos que acá teníamos 1 metro, o 3 por 10 a la 8. Acá tenía las FM y acá las AM. Y acá la voz humana, entre 300 y 3000 Hz. Entre 300 y 3 kHz. Entonces, acá vamos a aprovechar para definir longitud de onda. Que nosotros hablamos de longitud de onda, pero si nosotros tenemos una onda, una variación de 360 grados equivale a una longitud de onda. ¿Por qué decimos la variación de 360 grados? Si nosotros quisiéramos ver esa variación y decimos, bueno, hacemos un vector rotativo. Y gráfico la resultante de ese vector, girando en sentido horario, antihorario digo, voy a tener que esto me va a crecer y va a ser así. Seguimos. Así. ¿Sí? A eso es lo que vamos a llamar una longitud de onda. Entonces, si nosotros nos fijamos en el espectro, si yo comparo la longitud de onda de la voz humana, estoy en 10 a la 6 y 10 a la 5. En AM estoy entre 10 a la 3 y 10 a la 2. Y en FM estamos
entre 1 y 10 a la 1, o sea, entre 10 y 1. Quiere decir que si esta es la voz humana, esto va a ser AM, y esto va a ser FM, para que más o menos comparemos lo que sería la longitud de onda de cada una. ¿Está bien? ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer? Entonces, ¿cómo hago para que la voz humana la pueda introducir en esa frecuencia? ¿Cómo hago para transmitirla? Entonces, de ahí nace la modulación. Modulación es una mezcla. Modular es mezclar. Entonces, voy a tener que mezclar la información y la frecuencia la cual va a transmitir esa información, le vamos a llamar portadora. Entonces, esta va a ser la información y la portadora va a ser a la frecuencia en que nosotros escuchamos esa información. ¿Se entiende? Si no entienden algo, por favor, pregunten. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vamos a tener que introducir en un modulador, mezclar esa información y portadora. Entonces, si nosotros variamos la amplitud de la señal portadora con la información, se llama acá nos va a salir la onda modulada. Si variamos la amplitud, se denomina AM. Si variamos la frecuencia, le vamos a llamar segundito. Un segundito que se me borró.
Ahí tenemos. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener el modulador. Aquí tenemos la información. Aquí la onda portadora. Y lo que va a salir va a ser la onda modulada. Si variamos la amplitud, le vamos a llamar amplitud modulada. Si variamos la frecuencia de la portadora, le vamos a llamar frecuencia modulada. ¿Sí? La más fácil de interpretar, o sea, sin querernos meter en otras materias, la más fácil es la amplitud modulada. ¿Por qué? Porque funciona como si fuera un amplificador. Supónganse, nosotros acá ponemos la portadora. Que va a tener una cierta frecuencia. Si nosotros a esto le pusiéramos 12 voltios, la amplitud de salida va a ser lo que nos amplifica ese amplificador. Comparativamente, si nosotros le ponemos 24 voltios, la amplitud va a ser mayor porque va a amplificar. O sea, tiene la particularidad que la tensión de fuente nos aumenta la amplificación. Eso hablando de amplificadores. Ponemos la misma señal acá para ponerle todo igual, ¿cierto? Portadora. Metemos la misma señal y según la tensión de fuente que tenga el amplificador, va a amplificar más o menos. Entonces, ¿qué hacemos para modular en amplitud? Utilizamos el mismo esquema, ponemos la portadora acá, ese amplificador que va a funcionar como modulador, y acá le ponemos, además de la fuente de alimentación, introducimos la información. La información. Donde va a tener mayor longitud de onda. Entonces, a esos 12 voltios se le va a ir sumando las variaciones que nosotros le demos a la información. Entonces, en definitiva, lo que vamos a nosotros a tener va a ser esto. La misma frecuencia, pero con amplitud que va a ir variando en función de la información. En donde la envolvente
va a ser exactamente la información. ¿Sí? Profe, una pregunta. No me quedó Sí. una cosa clara. Cuando nosotros aportamos la información, ¿qué es lo que estamos variando? ¿Cómo que estamos variando? O sea, la información Va a tiene el ser una componente... onda, Ah, o sea, produce una onda. produce una onda, por eso cuando dibujé acá la información, a ver, cuando grafico la información, recién comparamos la información, es otra onda, pero de longitud de onda más larga. Va a ser una Sí, sí, señal está ahí, sí. que va a variar con una determinada frecuencia, ¿sí? Y va a tener una cierta amplitud. Entonces, esas variaciones son las que nosotros le vamos a producir a la portadora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A esto lo enviamos en una antena, vamos a tener el receptor, va a demodular y va a obtener esa información. Está- Por eso, Profe. Gracias, profe. ¿sí? Tengo una consulta. Sí. La onda que ahí entra al operacional que dice portadora, ¿sería, por ejemplo, una onda de, no sé, 1020 MHz, por ejemplo, o constante, que sería la de frecuencia en la radio. que transmite la radio? Claro, la portadora va a ser la que yo sintonizo para escuchar la radio. Es en la que está transmitiendo la emisora. Ok, En el caso de las AM, de 580 a 1600. ¿Sí? Es como para que a ustedes les quede el concepto de qué es lo que está pasando para que si cuando hablamos sobre el espectro, de decir, estoy variando esa frecuencia, le estoy cambiando la amplitud en función de la información. Y a la otra le estoy variando la frecuencia en función de la información que estoy enviando. Por si no han visto en comunicaciones o en alguna otra materia, que lo que es modulación en amplitud y modulación en frecuencia. Entonces, lo que está pidiendo el ejercicio número 2 es hacer un esquema demostrando de que yo tengo un modulador, envío la información, introduzco la portadora y me sale la onda modulada. Si le cambio la amplitud, sería esto que tenemos en la parte superior. Si le cambio la amplitud, es amplitud modulada. Si le cambio la frecuencia, es frecuencia modulada. Con eso ya nosotros satisfechos. Después profundizarán en las otras materias cómo se hace el modulador, cuáles son los tipos específicos de modulación de amplitud, modulación de frecuencia, o sea, todas esas cosas. Pero nosotros pretendemos que a ustedes les quede el concepto de lo que es cómo envío esa información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Excelente. Entonces, nosotros habíamos dicho ayer, acá estamos con la carpeta, habíamos dicho ayer, el seguimiento, cómo vamos marcando. Entonces, nosotros ya podríamos hacer ejercicio 1 y el ejercicio 2 ya lo tenemos hecho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos faltaría escuchar el radio y poner algunas emisoras. Es como para que relacionemos eso que nosotros hemos hecho con la realidad. Es decir, en qué frecuencia transmite el EV2, en qué frecuencia transmite el EV3. Dos emisoras busquen de cada una, como para verificar que están dentro de los valores que estamos diciendo nosotros. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bien, perfecto. Entonces, para comenzar a estudiar nuestra materia, dijimos que teníamos que, ¿se acuerdan la primera cápsula que habíamos visto, que la cápsula educativa se denominaba herramientas básicas? Entonces, en las herramientas básicas, lo primero que hacíamos nosotros es estudiar el espectro electromagnético.
¿Por qué? Porque la onda electromagnética tiene frecuencia y longitud de onda. En el segundo capítulo, nosotros vemos sistemas de coordenadas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar graficar esa onda. Nosotros vamos a tener que decir... En sistemas de coordenadas, nosotros vamos a estudiar los sistemas para decir, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ¿cómo se va a propagar la onda? Vamos a graficar que si queremos que el campo eléctrico esté en Z y se propague a lo largo del eje Y, graficaremos la señal así. O si queremos que esté en Z y vaya para el eje X, graficaremos, voy a poner otro color para que no se confundan. La graficaremos en el otro sentido. Entonces, si nosotros ubicamos una antena, después la vamos a tener que poner en los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque si esa antena es omnidireccional, es decir, si transmite para todas las direcciones con la misma amplitud, va a tener un comportamiento esférico. Entonces, a partir de acá, tendremos que generar en coordenadas esféricas, es decir, me vale lo mismo acá, que acá, que acá. Entonces, necesitamos manejar los sistemas de coordenadas. Okay. Álgebra vectorial. ¿Por qué estudiamos álgebra vectorial? Y porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético son vectores. Son vectores. Entonces, vamos a tener que repasar todas las funciones vectoriales a partir del operador Nabla. Entonces veremos gradiente, rotor, divergencia, laplaciano. Vamos a repasar todas esas operaciones vectoriales. Campos estáticos. ¿Por qué vamos a ver campos estáticos? Y porque a partir de los campos estáticos es lo que decíamos, todas las leyes de electrostática y magnetostática las tomó Maxwell, las probó con campos variables en el tiempo, las modificó a las que no cumplían con lo especificado, y ahí nacieron las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la más fácil de interpretar es la ley de Ampère, en donde, si nosotros tenemos un circuito, ¿alguno vio en alguna oportunidad moverse una brújula cuando uno hace este circuito? Si nosotros ponemos una brújula acá, arriba de ese cable, ¿hicieron esa prueba en física?
de que si nosotros cerramos ese circuito eléctrico, al circular una corriente, acá se genera un campo magnético H que hace desplazar la aguja. ¿Alguien lo vio? Lo vimos, pero no lo hicimos por la cuarentena. En los libros, profe. Claro, no tuvimos el experimento porque el año pasado estábamos en cuarentena. Bueno, entonces vamos a ver si la próxima semana lo hacemos aquí en vivo, pero, o sea, ni siquiera se lo mostraron. O sea, nosotros Solo lo teorizamos, profe, no lo vimos. Bueno, entonces, la semana que viene vamos a prender una lamparita, vamos a poner la brújula y vamos a comprobar, total, lo hacemos acá y van a ver ustedes a través de la cámara que la brújula se mueve. ¿Sí? Así, porque esa es fundamental. ¿Qué es lo que hace Maxwell? Toma la ley de Ampère, esta es la ley de Ampère. Le cambia la pila por un generador y además le pone un capacitor. Y ahí nace la primera ecuación de Maxwell o ley de Ampère generalizada. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. ¿Algo más, Luis, que quieras agregar por hoy? No, por lo menos no. Digamos, están todos los conceptos básicos, digamos, que ha expresado, digamos, de longitud y después de los campos eléctricos y magnéticos, sí, están todos ahora. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Diría que no. No, todo bien. Todo 10 puntos, profesor. Bien. Junto con la carpeta de prácticos, vayan anotando todos estos conceptos que nosotros vamos haciendo. O sea, consíganse un cuaderno para llevar todo lo que vamos haciendo de teoría y vamos tirando así para que a ustedes les sirvan de hoja de ruta. Entonces, nosotros para marcar, como habíamos dicho, esta es una escala temporal y esta es una escala de temas. E ir marcando todos los temas que vamos viendo para llegar al 15 de diciembre, al 15 de noviembre, digo, y ir siguiendo. Por ahora van los primeros temas, pero cuando vayamos a la mitad, se van a ir acumulando todos los temas. Entonces, para todas las materias, tengan una carpeta, anoten lo que se va haciendo clase por clase, aunque sea un resumen de lo que van haciendo ahí, en la medida que se va desarrollando la clase, anótenlo, porque eso le va a servir de guía para todas las materias, para saber qué se vio. Y fundamentalmente para saber si todo lo que se dio es lo que se correspondía o se escapó algún tema. ¿Me entienden? Entonces, por favor, trabajemos todos juntos, vayamos revisando todos los temas, en la medida que puedan tener el libro y la guía, adquiéranlo, así vamos avanzando con paso firme. ¿Queda claro? Perfecto, profe. Sí, profe. Lo que les pido, no dejemos hasta el lunes que es la próxima clase, no se olviden de medios de enlace. Ya, más adelante nosotros los días jueves o viernes le vamos a poner algunas actividades como para que repasemos, o sea que no dejemos pasar tanto tiempo para que no se olviden de los conceptos que hemos visto o de las cosas que hemos estado haciendo. Aunque sea 15 minutos, hojeamos la carpeta. Aunque sea 15 minutos, agarramos la carpeta y la miramos un poco lo que hemos hecho, lo que hemos ido viendo, y ahora, por ahora vamos a tener poco. Pero en la medida que se vayan acumulando, si surge alguna duda, tenemos la hoja de observaciones y consultas,
ahí anotamos lo que tenemos que preguntar y lo preguntamos en la clase que viene. ¿Estamos? ¿Les parece bien la metodología? ¿Alguna cosa que quieran aclarar, que decir, que agregar? Profe, yo tengo una consulta sobre la carpeta. Yo suelo, o sea, mi forma de estudiar suelo hacer sí los ejercicios, pero lo suelo hacer en un pizarrón que tengo. Porque usted el que me escribió ayer. Sí. Sí. Puede seguir usando el pizarrón, sí, pero tiene que hacer la carpeta. Bueno. Como adicional, haga todo lo que necesite practicar en el pizarrón. Pero la carpeta, porque si no tendría que tener 122 pizarrones para que en cada pizarrón después nos muestre lo que ha hecho. Iba a ser un poco engorroso guardar 122 pizarrones. ¿Sí? Hola, buenas tardes, ingeniero. Muy buenas. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí, yo estoy inscrita en el 3R1 de medios y tenía la intención en cursar en este horario. ¿Tengo que dar aviso o en cursar y rendir? Queda todo registrado. Queda todo registrado. En Zoom queda todo registrado, los ingresos y egresos de cada uno, el tiempo de permanencia y todo. Así que no hay ningún problema. Si usted va a cursar, nosotros los lunes tenemos turno tarde y turno noche. Y los martes también, turno tarde y turno noche. El desarrollo de la clase es exactamente igual en el turno tarde y turno noche. Así que no hay ningún problema. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Profe, una pregunta yo. Sí, ¿quién levantó la mano? Sí. Yo, Nievas. Yo me quiero unir al aula virtual, a la UB, y dice que no me puedo matricular al aula virtual. Si usted no está anotado, en autogestión, ¿por qué está cursando usted la... ¿Por qué la está cursando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, usted estoy la está cursando en el 3R4 yo y no, la estoy cursando normalmente, no recursante ni nada. ¿Y está anotado en autogestión? Creo que yo puedo responder la pregunta del compañero, sí, profe. Estoy anotado. Profe, disculpe, me pasó lo mismo que el compañero y es un error de cómputos al parecer, porque yo, por ejemplo, mi caso era que hice el cambio de carrera en 2018 y recién ahora me viene con un problema parecido. Y, por ejemplo, este año al principio como que me sacó de todos los cursos de la UB, así que probablemente le pasó lo mismo, pero eso se habla con la SAE, no es nada que ver con la materia en específico. Quería especificar eso. No. Si está anotado en autogestión... Sí, estoy anotado. Estoy anotado donde está el listado de materias, me aparece, pero a la hora de entrar a la UB, me aparece el curso. Sí. En autogestión, ¿a partir de cuándo está anotado? De la primera clase. 705. Desde el principio. Bueno, yo lo anoto, me fijo y no hay ningún problema, lo inscribimos así como lo hicimos con Luis Zabaleta. Claro, me pasó lo mismo. Por eso quería hablar también. Pero nosotros somos los que habilitamos a los alumnos para ingresar al aula virtual. Listo. Profe, a mí me pasa lo mismo que Gastón. ¿Quién es? No aparece en el aula virtual. ¿Quién? ¿José Gómez? Sí, José Gómez. José Gómez Lázaro. Número de legajo, José. 75 44 5. 75 44 5. Sí. Bueno, nos fijamos y José Gómez, ¿cuánto era? José Gómez. José Gómez Lázaro. Perfecto. Gracias. ¿Y Nievas el nombre? Gastón. Gastón, perfecto. Bueno, ya nos fijamos y lo incluimos, no hay ningún problema. Bueno, gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, dudas? Sí, profe. Sí. Una consulta. Yo averigué por el libro y me dijeron que mínimo van a tardar 10 días en tenerlo ahí en Universitas. Ajá. Por el tema de llevar la materia al día, digamos. O ir No, por eso. Nosotros en estas 2 semanas vamos
avanzando, esperando que se acomode todo lo que nos rodea, tanto los alumnos que no han podido ingresar, la adquisición del libro, conseguir los materiales, había gente mudándose todavía. O sea, en estas 2 semanas nosotros vamos a ir avanzando a paso lento, haciendo actividades así como le hicimos hoy. A lo mejor resulta medio pesado el hecho de decir, verme a mí graficar en una hoja cuadriculada, pero es como para que vayamos viendo cuál va a ser la mecánica de trabajo, ¿sí? Ya ustedes contáctenme. O sea, no se hagan problema si se demoran unos días, ya voy a tratar de conectarme a ver qué es lo que está pasando allá. Dale, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Mantenemos el contacto a través del aula virtual si surge alguna novedad de ahora hasta el lunes. ¿Estamos? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más. Por mí no. ¿Alguna pregunta? Bueno, no, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Que anden muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, muchas gracias.